Primero que todo, buenos días, profesora y compañeros. Junto con mi compañera Oriana Contreras y mi persona Maciel Salas, les hablaremos sobre las diferentes nomenclaturas, como lo es la nomenclatura arancelaria de Bruselas, o por sus siglas NAP, y la nomenclatura arancelaria común de los países miembros del Acuerdo de Cartagena, o por sus siglas NAP Andina, las cuales están regidas por organismos multilaterales, como lo es la Organización Mundial de Comercio, o por sus siglas OMC. Entre nuestra temática a exponer, primero que todo tenemos una introducción para dar alusión a los temas específicos que hablaremos, que es la NAP y la NAP andina, tocando tópicos importantes como lo es la historia, los aspectos generales, las ventajas y las desventajas por parte de la NAP, y por otro lado, en la NAP andina hablaremos sobre los mecanismos y medidas tomadas por el Acuerdo de Cartagena para alcanzar sus objetivos, como también la historia, las ventajas y las desventajas y un ejemplo práctico. Por último, tendremos una conclusión para así dar un cierre satisfactorio a toda nuestra exposición. Antes de empezar a definir esta nomenclatura, primero que todo, ¿qué son los organismos multilaterales? Pues estas son entidades supranacionales sin ánimos de lucro que están conformadas por varios países, relacionados bajo objetivos e intereses similares, claro está, que buscan alcanzar acuerdos globales sobre temas determinados, bien sea el comercio, la cooperación, cultura o mantener la paz. El multilateralismo, conocido mayormente por organizaciones multilaterales, nace por consecuencia de la globalización, la cual acarrea consigo una interdependencia de intereses y acuerdos entre los países alrededor del mundo, que pues al unirse bajo una misma institución se rigen por reglas iniciales planteadas. Todo esto en pro de evitar posibles futuros inconvenientes y mantener la igualdad en intereses, lo cual es un tema muy importante. Un ejemplo de estas organizaciones se pueden ver en las organizaciones de las Naciones Unidas, por ejemplo, la ONU. También otro ejemplo podría ser el Fondo Monetario Internacional, abreviado por FMI, o la Organización Mundial del Comercio, la OMC, que es la que más nos interesa en estos momentos. Ahora bien, el tema a exponer se rige por uno de los organismos multilaterales relacionados al comercio, que ya lo nombré anteriormente, hablando específicamente de la Organización Mundial del Comercio, que a su vez trabaja en paralelo con la Organización Mundial de Aduanas, conocida como la OMA. Este es un organismo intergubernamental por el cual se desglosan la nomenclatura arancelaria de Bruselas, abreviada por NAP, y la nomenclatura arancelaria común de los países miembros del Acuerdo de Cartagena, abreviada por NAP andina, que son los puntos que trataremos a continuación. La nomenclatura arancelaria de Bruselas, o por sus siglas NAP, fue elaborada a través del Consejo de Cooperación Aduanera en el año 1950, en Bruselas, con el objetivo de clasificar las mercaderías en los aranceles de aduana, y no fue hasta 1974 que esta nomenclatura fue renombrada por la nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera, por sus siglas NCCA, adaptándose como la nomenclatura base del arancel aduanero nacional. La historia de la NAP. La nomenclatura arancelaria de Bruselas se basa en la nomenclatura de Ginebra, que surgió a raíz de la necesidad de establecer un lenguaje común para el arancel de aduanas, dándose a partir de ello que un comité de técnicos emprendiera un proyecto para el desarrollo de una nomenclatura que fuese una herramienta internacional, pues que cubriera con las necesidades existentes y sea utilizada por las naciones alrededor del mundo. Y no fue hasta 1931 que se dio por terminada, pero que sin embargo se vio sometida bajo un proceso de revisión profundo, prolongado hasta el año 1937, es decir, 6 años más tarde, donde se conoció de manera formal la primera versión de esta nomenclatura. Ahora bien, con respecto a la elaboración de la NAP, que también puede ser vista desde la parte como una evolución por parte de mejoría de la nomenclatura de Ginebra, que fue un proceso también de modificación intenso, confiado al Grupo de Estudio para la Unión Europea y luego al Consejo de Cooperación de Aduana, que fue completado en su totalidad en el año 1950, donde también en diciembre de ese mismo año se firmó un convenio internacional en virtud donde los países signatarios se vieron obligados
pues apadrinar esta nomenclatura, aceptando las reglas generales de interpretación, las posiciones principales, las notas referentes a los capítulos y las secciones por los cuales esta nomenclatura estaba compuesta. Sin embargo, no fue hasta 1955, en Bruselas, donde esta fue aprobada oficialmente. Y tampoco entró en vigor ese mismo año, sino que 4 años más tarde, es decir, en 1959, se sometió a 5 recomendaciones por enmienda, las cuales 3 primeras entraron en vigencia en 1965, la cuarta en 1972 y la quinta para el año 1978. Entonces, en resumen, se puede decir que la actividad comercial, desde que se realiza bajo el nombre de comercio internacional, recordándose que esto ya se realizaba desde hace más de 10.000 años con el sistema de intercambio-trueque, ha sido un lenguaje muy amplio, que no poseía una codificación para las mercancías, y es por ello que surge la necesidad de manejar un lenguaje internacional, común entre las naciones del mundo, con fines de control y orden para el sistema aduanero también. Por tanto, surge la creación de las nomenclaturas, que se puede percibir como una herramienta muy importante y altamente participativa en la actividad aduanera, que también facilita la clasificación común de las mercaderías. Ahora hablemos de los aspectos de la NAM. La nomenclatura arancelaria de Bruselas se compone por 21 secciones, 99 capítulos y 1095 posiciones obligatorias, más 2 posiciones facultativas, lo cual hace un total de 1097 posiciones, y tiene por objeto asignar a cada mercancía una clasificación única, relacionándola bajo el mismo número de posición arancelaria en todos los aranceles de los estados participantes, sin invadir, por supuesto, la soberanía de cada uno, a la hora de fijar el porcentaje de derecho y el nivel de protección de las mercaderías. Consecutivamente, pasamos al punto de ventajas y desventajas. Primero que todo tenemos a las ventajas. Entre estas se encuentran que esta nomenclatura simplifica las negociaciones internacionales, facilita la comparación entre estadísticas referentes a la actividad de comercio internacional y también elimina la subjetividad de los funcionarios aduaneros, debido a que la posición arancelaria de una mercancía se determina por las normas del sistema de clasificación, teniendo a las reglas generales interpretativas y a las notas legales, como ya conocemos, como una fuente para asegurar la correcta interpretación de la clasificación. Por otro lado, están las desventajas. Entre estas se encuentran a que la nomenclatura no fue lo suficientemente amplia, lo cual provocaba confusiones al describir las mercancías. También, cada país europeo aplicaba una descripción distinta a cada mercancía, por lo cual fue necesaria una reforma y la desintegración de esta nomenclatura, dando paso así a una nueva. Ahora hablaremos de la nomenclatura arancelaria común de los países miembros del Acuerdo de Cartagena, o en sus siglas NABANDINA. Este acuerdo fue suscrito en Cartagena en 1969, que tenía como países miembros Colombia, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Perú, bajo el objetivo principal de promover el desarrollo entre países que forman parte de este acuerdo mediante un proceso de integración económico y social. Y se preguntarán entonces, ¿cómo surge en sí esta nomenclatura? Pues nació de la necesidad que la subregión andina contara con una nomenclatura arancelaria común que facilitara el funcionamiento adecuado de los mecanismos establecidos por los países miembros y suscritos. De esta forma también se implementaron mecanismos y medidas tomadas por el Acuerdo de Cartagena para alcanzar sus objetivos, que entre ellos eran profundizar la integración de los bloques económicos regionales, la integración industrial con intensificación de la industria a nivel subregional y el desarrollo de programas, un arancel externo común, programas que promuevan y puedan acelerar el desarrollo del sector agropecuario y agroindustrial, la canalización de recursos internos y externos a la subregión para promover el financiamiento de las inversiones que sean necesarias en el proceso de integración y, por último, tratamientos preferenciales a favor de Bolivia y Ecuador, que en ese entonces era uno de los países con menor partida en el área de la importación y exportación de mercancías. De esta forma podemos conocer entonces su historia y vamos a hablar sobre el surgimiento.
Navandina surgió a raíz de buscar establecer un arancel externo común entre los países miembros que ya habíamos mencionado, los cuales eran Colombia, Bolivia, Ecuador y Venezuela y Perú. En este acuerdo nace en 1972, posterior a numerosas reuniones y bajo decisión 51 de dicho acuerdo. Una nomenclatura común que lleva por nombre Nomenclatura Arancelaria Común de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena. Recuerden que para este entonces era necesario para la región andina crear un mismo lenguaje y fue donde nació esta nomenclatura navandina, que se basaba en la nomenclatura arancelaria del Consejo de Cooperación de Aduanas o la nomenclatura arancelaria de Bruselas para ese entonces. Contaba con un total de 4.824 ítems y un código de 8 cifras que identificaban a las mercancías de la subregión. Ahora bien, esta nomenclatura tuvo una duración muy corta, aproximadamente de 17 años, puesto que duró desde 1972 a 1989. Esta nomenclatura estuvo vigente y fue sustituida debido a grandes cambios y actualizaciones que estaban ocurriendo a nivel del Consejo de Cooperación de Aduanas, también hoy por hoy conocida como la Organización Mundial de Aduanas, donde surge entonces lo que es Nandina, por consecuencia de las actualizaciones que le estábamos comentando hacia una nueva nomenclatura polivalente, tipo arancelaria y estadística. Se da paso a la Nandina, una nomenclatura compuesta por 1.241 partidas que lleva la mejora de las designaciones de las mercancías y la eliminación de varias por ser innecesarias. Ahora bien, podemos hablar entonces de lo que fueron las ventajas y desventajas de la nomenclatura arancelaria común de los países miembros del Acuerdo de Cartagena. Como ventajas, se tuvo que unificó a una región para poder tener una nomenclatura en común y a la vez concretar los acuerdos comerciales. Esto fue muy importante para esta región andina, concretar y realizar una nomenclatura en común que pudiera liberar los costes de exportación e importación entre las naciones suscritas en este acuerdo de Cartagena. Por lo tanto, ayudó a crecer los recursos internos y externos de cada región, que fue muy importante para las regiones más pequeñas como lo eran Bolivia y Ecuador. Como desventajas, se tuvo que no integraba de manera simple y concisa todas sus mercancías, no las clasificaba de manera precisa, lo cual llevó a que fuera muy extensa, que es otra de las desventajas, llevando más de 4.800 ítems, que lo hacía tediosa a la hora de clasificar y llevar un control preciso de las mercancías. De esta manera entonces quedamos que fue tan su desventaja que se tuvo que cambiar y reemplazar todo el sistema para luego crear una nueva nomenclatura que le dio paso a la Nandina, una nomenclatura polivalente de tipo arancelaria y estadística. Muy bien, ahora le traemos lo que es el ejemplo práctico para clasificar con la nomenclatura Nandina. Dicha nomenclatura fue la que quedó vigente luego de que reemplazara a la Navandina, debido a que esta logró sintetizar mucho mejor los ítems que su antecesora, la Navandina. Es por ello que nos piden clasificar con esta nomenclatura y dice que clasificamos la siguiente mercancía: jarabe viscoso y transparente, utilizado comúnmente en la preparación de alimentos, presentado en envases de vidrio de 300 ml, acondicionado para la venta al por menor con una proporción de fructosa del 35% en peso. Para ello, primero debemos tener en cuenta que la Nandina se rige por la nomenclatura del sistema armonizado. También debemos buscar en el arancel la sección y el capítulo donde nuestro producto sea susceptible, es decir, donde cuente con las mayores características posibles nuestro producto a ese capítulo o esa sección. También debemos leer las reglas generales para la interpretación de nomenclatura, la cual nos va a llevar a deducir en qué capítulo, en qué sección va a estar redirigida nuestra mercancía. Aparte de ello, debemos evaluar el producto cumpla con las características exigidas por cada capítulo o con el código. Cada código y cada capítulo tiene sus exigencias particulares y se debe buscar entonces el código arancelario que cumpla con las exigencias de esa mercancía en específico. Entonces aquí podemos ver en las imágenes las reglas del sistema de nomenclatura andina, la cual está expresado en las imágenes como pueden ver y se divide en 8 dígitos. Esta nomenclatura se divide en 8 dígitos, sin embargo, tiene los otros 2 dígitos que se pueden ver ahí, que es de la subpartida nacional. Son los dígitos que el Estado o la nación considera debe desglosarlos, los coloca y si no, los deja así. Y se representan, como pueden ver, con esos 8 dígitos o 10 si el Sistema Nacional decide desdoblar. Entonces se tiene que los primeros 2 dígitos son del capítulo, los otros 2
son la partida del sistema armonizado, los otros dos son la subpartida del sistema armonizado, los otros dos la subpartida de la andina y por último, los dos últimos serían la subpartida del sistema nacional. Para la solución entonces de nuestro ejercicio, vamos a buscar entonces el capítulo que se adapte o que sea más susceptible. Este lo encontramos y fue el capítulo 17. Recuerden que los primeros dos dígitos son el capítulo y los segundos dos son del sistema armonizado. Bien, vemos que existen muchos similares, pero nuestro ejercicio tiene algo en particular que nos pide que sea de fructosa al 35%. Esto quiere decir que no puede ser ni mayor del 50 ni menor que el 20. Entonces nos ubicamos específicamente en la partida 170240 y vemos que nos exige que la glucosa o jarabe de glucosa con un contenido superior o igual al 20%, pero inferior al 50% en peso, excepto el azúcar invertido. Bien, entonces aquí podemos observar la línea verde que nos indica que el jarabe de glucosa vendría siendo nuestro código arancelario, que vendría siendo entonces 170240-2000. ¿Por qué 170240-2000? Pues porque nos da el capítulo, nos da lo que es la subpartida o la partida del sistema armonizado, nos da la subpartida del sistema armonizado y aparte nos desdobla el sistema de la nomenclatura arancelaria andina. Y con esto, tenemos nuestro ejercicio resuelto. Finalmente, luego de estudiar y entender cómo se conformaron y cómo se comportaron las nomenclaturas NAF y NAV andina, se puede entender que los cambios siempre son necesarios para mejorar, para sintetizar y para llevar a cabo lo que se necesite desarrollar. Los cambios y los procesos son necesarios. Y puesto que el proceso de transformación que tuvieron cada una de las nomenclaturas mencionadas fue parte de un proceso llamado globalización, lo que terminó desencadenando la creación de organismos multilaterales que rigen hoy por hoy la forma de nombrar cada mercancía que conocemos en un mismo lenguaje.